Esta noche te doy la bienvenida a El Científico de los Sueños, un rincón donde la ciencia baja el tono de voz, la curiosidad se estira como un gato cansado y las estrellas, en lugar de deslumbrar, susurran. Te invito a dejar que el mundo se calme contigo. Respira. Permítete el lujo de no hacer nada más que escuchar, porque hoy vamos a mirar hacia arriba y a viajar muy lejos, sin movernos ni un centímetro. Y lo haremos con una pregunta que probablemente te has hecho más de una vez mientras contemplabas ese cielo oscuro tachonado de puntos de luz. ¿Por qué brillan las estrellas como si parpadearan? Ese centelleo suave, casi travieso, que parece que nos guiña el ojo desde lo alto. ¿Es acaso un efecto del universo mismo? ¿O hay algo más cercano, más terrenal, detrás de esa danza de luces? Hoy, mientras te relajas y te preparas para dormir, vamos a descubrirlo. Pero aviso, es posible que lo que aprendas sea tan fascinante que tu mente decida quedarse despierta un poco más, solo por el placer de entender. Aunque si el sueño te vence antes del final, tampoco pasa nada. Significará que la ciencia ha hecho su trabajo, calmarte, intrigarte y dejarte flotando entre pensamientos suaves. Ahora ponte cómodo, afloja los hombros, cierra los ojos si quieres. Las estrellas llevan millones de años brillando allá arriba. Esta noche lo hacen para ti. Empecemos por una pequeña revelación. Las estrellas no titilan, al menos no realmente. Si pudieras salir de la Tierra, flotar más allá de la atmósfera y mirar hacia el espacio desde allí, verías puntos de luz completamente estables. Ni un parpadeo, ni una oscilación. Solo luces lejanas, quietas, como si alguien hubiese clavado chinchetas incandescentes en la cúpula del cosmos. Entonces, ¿por qué desde aquí sí que las vemos parpadear? La respuesta está en algo que todos compartimos cada vez que respiramos: la atmósfera. Ese manto de gases que envuelve nuestro planeta como una bufanda invisible pero vital. El viaje de la luz estelar es impresionante. Recorre distancias de años luz, sorteando el vacío oscuro del espacio sin interrupciones, hasta que, justo en los últimos 100 kilómetros de su trayecto, se encuentra con nuestra atmósfera. Y ahí todo cambia. La atmósfera no es un cristal liso, es más bien un océano de aire en movimiento constante. Está formada por capas de temperaturas diferentes, con corrientes ascendentes, bolsillos de humedad, variaciones de presión, como una sopa que nunca deja de hervir suavemente. Cuando esa luz pura y directa pasa a través de ese caos gaseoso, se dobla, y se dobla muchas veces. Ese fenómeno tiene un nombre: refracción. Como cuando metes una pajita en un vaso de agua y parece que se ha roto o desviado. Eso mismo le ocurre a la luz estelar, pero a una escala infinitamente más compleja. La luz se curva hacia un lado, luego hacia otro, se agita, vibra, y al final, cuando llega a tus ojos, parece que la estrella estuviera temblando. Ese titilar tiene nombre propio: centelleo estelar. Suena bonito, ¿verdad? Poético, pero es pura física. Es el resultado de mirar el universo a través de un filtro cambiante. Ahora, no todas las estrellas titilan igual. Algunas lo hacen con intensidad, otras apenas se inmutan. Y hay un motivo para ello. La posición de la estrella en el cielo es clave. Las que están más cerca del horizonte suelen titilar mucho más que las que ves justo encima de tu cabeza. ¿Por qué? Sencillo. Cuando miras hacia el horizonte, la luz de esa estrella atraviesa una porción más gruesa de la atmósfera. Más aire, más capas, más movimiento. Es como tratar de ver algo a través de una cortina de vapor. Cuanto más gruesa, más se deforma la imagen. En cambio,
Las estrellas que están justo arriba tienen un camino más directo y limpio hacia tus ojos, así que titilan menos. Pero incluso ellas, en noches tranquilas, siguen parpadeando con una suavidad hipnótica, como una vela lejana movida por una brisa imperceptible. Y aquí llega una de esas curiosidades que te cambian la forma de mirar el cielo. Los planetas no titilan como las estrellas. Sí, esas luces brillantes que a veces confundes con estrellas, en realidad son planetas. Venus, Júpiter, Saturno. Y ellos brillan de forma constante, firme, sin ese parpadeo juguetón. La razón, su cercanía. Los planetas, aunque están lejísimos, están mucho más cerca de nosotros que cualquier estrella, y eso hace que, en vez de parecer puntitos infinitamente pequeños, tengan un ligero tamaño aparente. Son, por así decirlo, pequeños discos en el cielo, no puntos. Y cuando la atmósfera distorsiona su luz, ese efecto se reparte por toda su superficie. El resultado, la distorsión se suaviza, la luz no vibra, se estabiliza, y el planeta parece brillar con calma. Es como mirar una farola a través de una ventana empañada. Una luz grande y estable aguanta mejor las distorsiones que una lucecita minúscula. Este simple detalle, la diferencia entre un punto y un disco, cambia completamente cómo percibimos su luz. Y sin embargo, durante siglos, nadie sabía esto. No se conocía la refracción, ni la estructura de la atmósfera, ni la distancia real a las estrellas. Para muchas culturas antiguas, ese centelleo era algo mágico o divino. Algunos pueblos creían que eran los ojos de los ancestros observando desde arriba. Otros veían en el parpadeo señales de los dioses o mensajes codificados por espíritus celestes. No entendían la física, pero sí sentían la emoción. Y esa emoción sigue con nosotros. De hecho, incluso hoy, sabiendo todo lo que sabemos, seguimos encontrando belleza en ese titilar. Porque no se trata solo de saber qué ocurre, sino de sentir lo que nos provoca. Y lo que sentimos es calma, conexión y algo de nostalgia. Porque hay algo eterno en ese pequeño parpadeo, algo que une a todas las personas que en algún momento miraron hacia arriba y se perdieron en el cielo. Para entender bien cómo se forma ese centelleo, tenemos que mirar más de cerca la atmósfera, no como un todo, sino como lo que realmente es, una serie de capas, como un pastel de aire gigantesco que envuelve el planeta. Desde el suelo hacia arriba, la atmósfera se divide en 5 grandes capas: la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y la exosfera. Cada una tiene su personalidad, su función y su influencia sobre la luz que pasa a través de ella. Pero la gran protagonista del centelleo es la troposfera. Es la capa más cercana a nosotros, la que va desde el suelo hasta unos 10 o 12 kilómetros de altura. Es donde ocurre el clima, donde se forman las nubes, soplan los vientos, llueve, nieva o el sol calienta. Si alguna vez has viajado en avión, es en la parte alta de esta capa donde vuelas. Y es aquí donde la luz estelar sufre la mayor parte de su transformación. La troposfera está en constante agitación. No hay un solo instante en que esté completamente quieta. Las diferencias de temperatura, la humedad y los movimientos del aire crean un escenario perfecto para que la luz se desvíe en 1000 direcciones. Imagina mirar una estrella a través del agua de una piscina que alguien agita suavemente. Esa es la imagen exacta. El agua distorsiona. La atmósfera también. Después de la troposfera viene la estratosfera, más tranquila, más estable. Ahí se encuentra la famosa capa de ozono. Aunque esta capa también puede refractar la luz, su efecto es menor que el de la troposfera y mucho más sutil. Y así seguimos, capa tras capa, hasta llegar a la exosfera, donde el aire es tan tenue que casi no existe.
Cada una de estas capas añade su propio toque al camino de la luz, pequeñas curvas, mínimas desviaciones, y todas juntas, como filtros superpuestos, crean ese parpadeo final que tú ves desde la Tierra. Y no es solo una cuestión de ver lo bonito. El centelleo estelar es, en realidad, un obstáculo serio para la astronomía. Los astrónomos, cuando quieren estudiar una estrella con precisión, necesitan eliminar ese efecto, porque ese parpadeo, hermoso desde el suelo, es ruido visual para sus instrumentos. Por eso, los telescopios más avanzados están construidos en lo alto de montañas, donde la atmósfera es más delgada y estable. Y muchos otros están directamente en el espacio, donde no hay atmósfera alguna, y los astros brillan con una nitidez perfecta. Pero desde aquí, desde el suelo, el centelleo sigue siendo nuestro, un fenómeno terrestre, una danza de aire y luz que nos recuerda que, incluso cuando miramos las estrellas, lo hacemos desde nuestro hogar, un planeta vivo, cubierto de movimiento. Ahora quiero que imagines algo. Muy lejos, en un rincón remoto del universo, una estrella está ardiendo, implacable, serena, antigua. En su núcleo, la temperatura es tan intensa que convierte el hidrógeno en helio. Ese proceso, llamado fusión nuclear, libera cantidades inmensas de energía. Y parte de esa energía se transforma en lo que más nos interesa esta noche: luz, o más concretamente, fotones. Un fotón es una partícula de luz, no tiene masa, no envejece, y viaja a la velocidad máxima del universo, casi 300.000 kilómetros por segundo. Pero antes de alcanzar tus ojos, tiene que hacer un viaje asombroso. Ese fotón nace en el corazón de la estrella, pero no puede salir disparado al espacio de inmediato. Antes debe atravesar la densa materia de la propia estrella, y eso le lleva tiempo, mucho tiempo. En lugar de avanzar en línea recta, el fotón rebota una y otra vez dentro de la estrella. Es absorbido, reemitido, desviado, capturado y liberado. Durante ese trayecto caótico puede tardar decenas de miles de años en alcanzar la superficie. Sí, has leído bien. Miles de años para salir de su lugar de nacimiento, pero una vez que lo logra, escapa al vacío del espacio. Y ahí todo cambia. Fuera de la estrella, el viaje se vuelve limpio, libre. Nada lo frena. No hay aire, ni polvo, ni gravedad suficiente como para detenerlo. Ese fotón puede atravesar millones de años luz sin chocar con nada. Solo existe, avanzando hacia adelante a una velocidad imparable. Y algunos de esos fotones están destinados a encontrarte a ti. Quizás el que estás viendo ahora salió de su estrella antes de que existiera la escritura, o antes de que la Tierra tuviera continentes como los conocemos hoy. Piensa en eso. La luz que miras esta noche, esa que parpadea como si jugara contigo, puede haber comenzado su camino antes de que los primeros seres humanos caminaran sobre el planeta. Y tras tanto tiempo de viaje sereno por el espacio, llega a su momento más difícil: entrar en nuestra atmósfera. Allí es zarandeada, empujada, torcida en su trayectoria, y cuando finalmente logra alcanzar tu pupila, después de millones de años viajando, lo hace con un pequeño titilar, un parpadeo que tú ves, sin saber que es el final de un viaje casi eterno. Verás, cuando un fotón finalmente alcanza tu ojo, después de tanto tiempo y distancia, ocurre algo maravilloso. Una chispa de información se convierte en experiencia, en belleza, en emoción. Porque más allá de la física, hay algo profundamente humano en mirar al cielo. Pensamos en la vastedad del universo, en lo pequeños que somos, y sin embargo, también sentimos pertenencia, como si cada estrella fuese un punto en una red inmensa de la que formamos parte. Ese fotón, que ha viajado miles de años para llegar justo hasta ti, impacta en tu retina.
Tu cerebro lo traduce en luz y tú, sin darte cuenta, participas en un ritual tan antiguo como la humanidad: contemplar el cielo. Es fácil olvidarlo entre pantallas y rutinas, pero cuando te detienes a mirar las estrellas, todo se vuelve más lento, más claro. Esa sensación de quietud, de calma profunda, no es casualidad, tiene base científica. Al observar el cielo nocturno, tu cerebro activa circuitos asociados a la meditación y al asombro. Se reduce la actividad en zonas del ego, del juicio, del estrés. Tu cuerpo entra en un estado de descanso natural. Respiras mejor. Tu ritmo cardíaco disminuye. Estás, literalmente, entrando en modo nocturno. La ciencia le pone nombres: estado parasimpático, regulación del sistema nervioso, liberación de melatonina. Pero tú lo sientes como lo que es: paz. Y todo eso comienza con un destello, una luz lejana que no sabes si lleva años, siglos o milenios viajando, pero que ahora, en este momento, ha llegado y es solo para ti. Quizás, mientras escuchas esto, ya estés sintiendo esa calma. Tal vez estés tumbado o sentado junto a una ventana, dejando que la noche entre poco a poco. Tal vez una parte de ti ya está flotando en ese espacio entre el sueño y la vigilia. Y si es así, déjate llevar. Aún queda mucho por descubrir, pero no hay prisa. La noche es larga, el cielo inmenso. Ahora cambiemos de perspectiva. ¿Qué pasaría si no estuviéramos en la Tierra? Si pudiéramos mirar las estrellas desde otro lugar, ¿seguirían titilando? La respuesta es tan fascinante como reveladora. En la Luna, por ejemplo, no hay atmósfera. Nada. Solo roca, polvo y vacío. Y eso significa que si miraras al cielo lunar, verías las estrellas brillar de manera estable, perfecta. Ni un titilar, ni un destello. Solo puntos fijos, inmóviles en la oscuridad más pura. En la Luna, las estrellas no susurran, permanecen en silencio. Y en Marte, la cosa cambia un poco. Sí hay atmósfera, pero es extremadamente delgada, apenas un 1% de la densidad de la nuestra. Eso significa que, en noches calmas marcianas, los astros brillan sin apenas parpadear. Solo si están muy cerca del horizonte y hay alguna tormenta de polvo, podría notarse una ligera vibración en su luz, pero en general se mantienen estables. Desde Marte, las estrellas parecen más serias, más sobrias. Y desde una nave espacial flotando en órbita, ahí la experiencia es aún más radical. Los astronautas que viven en la Estación Espacial Internacional lo han dicho: las estrellas no titilan. Son puntos nítidos y permanentes. No cambian de color, no parpadean, no se mueven. La belleza sigue ahí, pero el juego atmosférico ha desaparecido. Es curioso, ¿verdad? Aquí en la Tierra, el centelleo es un símbolo de la noche, una señal de que el universo está vivo, vibrando. Pero fuera de nuestra atmósfera, la luz simplemente es. Y eso nos lleva a una reflexión. El titilar de las estrellas no es una propiedad del universo, es una propiedad de nuestra mirada. Sucede porque estamos aquí, porque vivimos en un planeta envuelto en gases en movimiento, y eso convierte una luz pura en un destello juguetón. Es como si la Tierra, al interponerse entre tú y el universo, le añadiera su firma personal a cada rayo de luz. Un toque poético, un filtro natural, un guiño. Entonces, la próxima vez que mires hacia arriba y veas una estrella parpadear, recuerda esto: no estás viendo una imperfección, estás viendo tu lugar en el cosmos, estás viendo lo que significa mirar desde la Tierra, y no hay ningún otro lugar donde ese espectáculo suceda igual. Durante miles de años, mucho antes de que supiéramos qué es un fotón o cómo funciona la atmósfera, ya mirábamos al cielo. Y aunque no teníamos telescopios ni ecuaciones, sí teníamos algo igual de poderoso: imaginación. Cada civilización del mundo
ha inventado historias a partir de las estrellas, historias para explicar su brillo, para comprender su movimiento, para darle sentido a ese titilar que parecía esconder un mensaje. Para los antiguos griegos, los cielos eran un escenario donde los dioses jugaban y castigaban. Las estrellas eran héroes convertidos en constelaciones, y su parpadeo podía ser una señal de que estaban observando. Una estrella brillante y temblorosa podía ser un guiño de Zeus, o un rastro de fuego dejado por Apolo cruzando el firmamento. En Japón, dos estrellas que brillan cerca una de la otra, Vega y Altair, protagonizan una historia de amor. Cuenta la leyenda que son amantes separados por el río del cielo, la Vía Láctea. Solo pueden verse una vez al año. Y si titilan esa noche, es porque se han encontrado y están llorando de alegría. En Australia, muchas comunidades aborígenes creen que las estrellas son fuegos ancestrales y que cuando una estrella parpadea con fuerza, es un espíritu que está activo, vigilante, hablando desde el otro mundo. Y en culturas de África Occidental, algunas tribus veían en el titilar de ciertas estrellas la señal de que un alma había ascendido, que alguien que había partido estaba ahora brillando allá arriba, saludando, observando. La ciencia puede explicar el centelleo, pero eso no borra su misterio, porque lo cierto es que aún hoy, sabiendo cómo funciona, seguimos sintiendo algo profundo cuando lo vemos. No lo vemos solo como luz, lo sentimos como presencia. Quizá por eso el titilar de una estrella es tan especial. No es solo un fenómeno óptico, es un puente entre la razón y el mito, entre el dato y el sueño. Con el tiempo, la curiosidad por ese centelleo llevó a los humanos a observar más allá de las historias, y así nacieron los primeros astrónomos. En la antigua Mesopotamia, hace más de 4000 años, los sabios babilonios ya registraban en tablillas de arcilla los movimientos de los astros. No entendían aún por qué algunas estrellas titilaban y otras no, pero lo anotaban, lo estudiaban, querían patrones, buscaban señales. Sabían, por ejemplo, que ciertas estrellas parpadeaban con más fuerza justo antes de que cambiara el clima. ¿Coincidencia? Tal vez no. A veces, el centelleo era el preludio de una tormenta o el presagio de una sequía. Lo que para nosotros hoy es física atmosférica, para ellos era una herramienta para sobrevivir. En el antiguo Egipto, el brillo de una estrella muy especial, Sirio, marcaba el inicio del año nuevo. Su aparición justo antes del amanecer anunciaba la crecida del Nilo. Su centelleo, a ras de horizonte, era esperado con una mezcla de ciencia y devoción. Más al este, en la India, los textos védicos hablaban de constelaciones como moradas de seres celestes. Los sabios observaban cómo unas estrellas brillaban más estables y otras danzaban en el cielo como llamas. Y esa diferencia era significativa, era parte de su cosmología. En China, los astrónomos imperiales llevaban siglos registrando los colores del cielo. El titilar, el cambio de intensidad, el color rojizo o azulado de una estrella. Todo podía ser interpretado como una señal de buen o mal augurio, y lo hacían con precisión. Algunos de esos registros han resultado tan detallados que los científicos modernos los han usado para estudiar eventos astronómicos reales ocurridos hace siglos. Y después vinieron los griegos, que lo registraron todo con aún más rigor. Filósofos como Anaxágoras se atrevieron a decir que las estrellas eran piedras ardientes flotando en el cielo, radical para su época. Y luego llegó Ptolomeo, el gran astrónomo de Alejandría. Fue uno de los primeros en notar que las estrellas cerca del horizonte parpadeaban más que las del cenit. No entendía por qué, pero lo escribió. Y ese detalle
pequeño pero exacto, abrió puertas que siglos después otros científicos cruzarían. Así, generación tras generación, desde Babilonia hasta Bagdad, desde Grecia hasta Persia, el centelleo dejó de ser un misterio divino para convertirse en una pista, un dato, un síntoma de algo más profundo. Porque a veces el primer paso hacia la ciencia es mirar fijamente una estrella que no se está quieta. Durante siglos, mirar las estrellas fue una experiencia profundamente humana, pero también limitada. El centelleo era bello, sí, pero también frustrante. Para los astrónomos, esa danza de luz no era poesía, era interferencia, un obstáculo, una barrera entre la verdad del universo y nuestros ojos. Y entonces llegó el ingenio. El primer gran salto fue simple pero eficaz: construir observatorios en lo alto de montañas. Cuanto más alto estás, menos atmósfera tienes encima, menos aire en movimiento, menos distorsión. Por eso, los mejores telescopios del mundo están en lugares como los Andes chilenos, las cumbres de Hawái o las cimas de las Islas Canarias, donde el cielo es más limpio, más seco y más estable. Allí, las estrellas titilan menos y los datos son más precisos. Pero incluso en esos lugares privilegiados, la atmósfera seguía molestando. Así que, como muchas veces en la historia de la ciencia, la solución vino de la tecnología. Nació algo extraordinario: la óptica adaptativa. ¿En qué consiste? Imagina un espejo que se mueve, uno que, cientos de veces por segundo, cambia de forma. Detecta cómo el aire distorsiona la luz y se ajusta al instante para corregirlo, como unos auriculares que cancelan el ruido, pero con luz estelar. Para saber cómo ajustarse, estos sistemas disparan un láser al cielo. Ese láser crea un punto de referencia artificial, como una estrella falsa, y los sensores miden cómo vibra esa luz. Con esa información, los algoritmos ajustan el espejo del telescopio en tiempo real. El resultado: una imagen clara, una estrella que deja de titilar, una ventana directa al universo sin el filtro turbulento de la Tierra. Y aún así, algunos astrónomos querían más. Querían eliminar la atmósfera por completo. Así que lo hicieron. En 1990, la NASA lanzó al espacio el telescopio Hubble, un ojo gigantesco flotando fuera de la atmósfera. Y lo que vio cambió todo. Galaxias lejanas, nebulosas, cúmulos de estrellas, luz de miles de millones de años, y ninguna vibración, ningún parpadeo, solo claridad absoluta. Fue como quitarse un velo, como ver por primera vez con ojos completamente abiertos. Desde entonces, telescopios espaciales como Kepler o el moderno James Webb han seguido ese camino, buscando luz antigua, nítida, pura, luz que no parpadea, pero que aún así nos deja sin palabras. Pero no todo lo que nos dan las estrellas se mide en datos. Mirar al cielo también nos cambia por dentro, porque hay algo en el simple hecho de tumbarse bajo las estrellas que nos calma, nos abre, nos recoloca. La ciencia también lo ha estudiado, y lo que ha encontrado confirma lo que el alma ya sabía. Cuando contemplas el cielo estrellado, tu cerebro experimenta una sensación conocida como asombro. Ese asombro activa regiones cerebrales que reducen el enfoque en uno mismo, en los problemas, en las preocupaciones del día a día. Te sientes más pequeño, sí, pero también más libre. Es como si las estrellas te dijeran: todo está bien, nada es tan urgente, hay tiempo. Además, ese momento de contemplación nocturna activa el sistema nervioso parasimpático. El cuerpo se relaja, el ritmo cardíaco baja, la respiración se vuelve más profunda. Los músculos sueltan tensiones que ni sabías que tenías. Incluso tus ojos se benefician.
Después de horas de pantallas, mirar a un punto lejano, como una estrella, ayuda a relajar la visión, reduce la fatiga y mejora la oxigenación cerebral. Y no es todo. Estudios recientes muestran que pasar tiempo bajo cielos oscuros, lejos de luces artificiales, ayuda a regular el ciclo del sueño. Tu cuerpo comienza a liberar melatonina, la hormona que te prepara para descansar. Mirar al cielo es, literalmente, un acto que prepara al cuerpo para dormir mejor. Pero más allá de lo físico, hay algo emocional. Al mirar una estrella no ves solo luz, ves historia, misterio, belleza y quizás también compañía. Porque aunque estés solo, al mirar al cielo sabes que hay otros, en otros lugares, mirando lo mismo. Gente que tal vez no conoces, que habla otro idioma, que vive otro tiempo, pero que en ese instante comparte contigo el mismo cielo. Es una de las pocas experiencias verdaderamente universales. Así que la próxima vez que te sientas abrumado, cansado o simplemente con ganas de desconectar, no necesitas hacer nada complicado. Solo mira hacia arriba, encuentra una estrella, una sola, y deja que su parpadeo te devuelva el equilibrio. Ahora volvamos a jugar con la imaginación. ¿Qué pasaría si estuviéramos en otro planeta? ¿Veríamos también las estrellas titilar? La respuesta depende completamente de una cosa: su atmósfera. Porque, como ya sabes, el centelleo no lo crean las estrellas, lo crea el lugar desde donde las miramos. Imagina estar en un planeta con una atmósfera densa y caótica, más turbulenta que la Tierra. Quizás un mundo de tormentas eternas, de gases pesados y corrientes extremas. Allí, las estrellas no solo titilarían, parecerían bailar, cambiar de color, incluso desaparecer momentáneamente en el oleaje de la atmósfera. Sería un cielo vivo, en constante cambio. Ahora imagina lo contrario. Un planeta con una atmósfera delgadísima, casi imperceptible, o tan calmada que parece detenida. Allí, el cielo se parecería más al que veríamos desde Marte o desde la Luna, sin vibraciones, sin juegos de luz, solo estrellas fijas como joyas clavadas en terciopelo negro. Y luego están los mundos sin atmósfera en absoluto, asteroides, lunas heladas o cuerpos flotando solitarios en el espacio. En esos lugares no hay centelleo, no hay distorsión. La luz llega pura, como fue emitida. Las estrellas no susurran, solo están, eternas, firmes, silenciosas. Así que, cuando miras al cielo desde la Tierra y ves una estrella parpadear, estás viendo algo que no ocurriría igual en casi ningún otro lugar del universo. El titilar es un fenómeno local, un artefacto óptico, sí, pero también una firma, la firma de nuestro planeta, la atmósfera que nos protege, que nos da aire, nubes, clima, sonido. También le añade este toque personal a la luz del universo. Y por eso, cuando pienses en una estrella titilando allá arriba, piensa también en la Tierra, aquí abajo, porque sin ella, la estrella sería solo una luz, pero con ella se convierte en una experiencia. Quiero que hagas una pausa, respira hondo y ahora imagina esto, muy lejos, en un rincón del universo que quizás nadie ha explorado jamás. Una estrella lleva millones de años ardiendo. Su superficie hierve, su núcleo fusiona átomos y desde su interior se genera algo diminuto, pero extraordinario. Un fotón, una partícula de luz. Ese fotón nace en condiciones tan extremas que de haber estado allí, ningún cuerpo humano podría soportarlo. La temperatura, la presión, el caos del plasma estelar. Es un entorno brutal, y sin embargo, ese fotón aparece, ligero, incansable, veloz. Pero su viaje no comienza con un salto al espacio. Primero, debe salir de la estrella, y eso, irónicamente, es lo más lento de todo su trayecto.
porque dentro de una estrella la materia es tan densa que un fotón no puede avanzar en línea recta. Choca con átomos, es absorbido, reemitido, desviado, atrapado, liberado. Es como una mosca intentando salir de una cueva llena de espejos. Rebota miles de millones de veces, tanto que puede tardar 100.000 años en recorrer esos pocos cientos de miles de kilómetros hasta la superficie estelar. 100.000 años de lucha, de zigzag, de colisiones. Pero cuando por fin lo logra, cuando emerge al espacio abierto, todo cambia. Ya no hay obstáculos, solo vacío, negro, silencioso, inmenso. Y allí, ese pequeño fotón inicia su viaje verdadero. Uno limpio, recto, perfecto. Viaja durante años, décadas, siglos, a veces milenios. No se detiene, no se cansa, no pierde velocidad, no envejece. Y por increíble que parezca, uno de esos fotones llega hasta ti. Sí, hasta ti. Ahora, en este momento, tal vez justo mientras escuchas estas palabras, un fotón que comenzó su camino antes de que existieran los árboles, antes de que las montañas tuvieran su forma actual, ha terminado su viaje en tu ojo, en una célula de tu retina, una célula tan sensible que puede detectar una sola partícula de luz. Y en ese instante, sin que lo notes, tu cerebro convierte ese impacto en una imagen, en una estrella, en una chispa en el cielo, un evento cósmico, una conexión íntima, una historia que empezó en el corazón de un sol lejano y terminó contigo. No es una metáfora, es literal. Y lo más hermoso de todo es que antes de llegar, ese fotón tuvo que cruzar la atmósfera de la Tierra, una capa delgada, vibrante, compleja, y fue allí, justo al final de su viaje, donde se torció ligeramente, donde bailó, donde tembló, y ese temblor tú lo viste como un centelleo, un parpadeo, una vibración de luz, una coreografía que no estaba prevista, pero que le añadió belleza al final de su historia. Así que la próxima vez que mires al cielo, piensa en eso. Cada estrella que ves es una colección de viajes terminados. Cada destello, una historia de resistencia, de tiempo, de distancia. Y tú, aquí, tranquilo, mirando, eres el destino final de un rayo de luz que ha cruzado el universo para encontrarte. Una de las observaciones más simples, pero más reveladoras que puedes hacer bajo un cielo estrellado es esta: no todo lo que brilla titila. Y es que, aunque la mayoría de los puntos luminosos que ves en la noche parecen bailar suavemente, hay algunos que no lo hacen. Permanecen estables, sólidos, constantes. Esos, casi siempre, son planetas. Este pequeño detalle, la diferencia entre titilar y no titilar, puede parecer trivial, pero encierra una historia profunda sobre cómo vemos el universo y sobre cómo aprendimos a distinguir lo que está más allá de lo que está aquí, en nuestro vecindario cósmico. Empecemos con los protagonistas del titilar, las estrellas. Las estrellas están a distancias verdaderamente abrumadoras. Incluso la más cercana, Próxima Centauri, se encuentra a más de 4 años luz de nosotros. Esos son casi 40 billones de kilómetros. Por esa distancia tan extrema, las estrellas, desde la Tierra, no tienen tamaño aparente. Son solo puntos de luz, sin extensión visible, sin volumen a nuestros ojos desnudos. Su luz llega concentrada en un solo hilo, como un láser cósmico que cruza la atmósfera con una precisión casi absurda, hasta que el aire la descompone. Ese haz fino, tan preciso, es extremadamente sensible a cualquier turbulencia atmosférica. Basta una ligera variación en la temperatura del aire, una corriente ascendente o una microvibración térmica, para que ese punto comience a parpadear. Por eso titilan. Ahora mira a los planetas. No están tan lejos. Siguen estando lejos, sí, pero dentro de nuestro sistema solar.
Venus puede acercarse a 40 millones de kilómetros, Marte a unos 55 millones. Júpiter, aunque más lejano, aún está solo a unos 600 millones de kilómetros. Eso hace toda la diferencia. A esa escala, aunque siguen pareciendo pequeños, los planetas tienen un tamaño aparente mucho mayor que el de las estrellas. Ya no son puntos matemáticos, sino discos minúsculos. No los ves como tales con el ojo desnudo, pero ópticamente lo son. Y ahí ocurre la magia. Cuando la atmósfera distorsiona la luz de un planeta, no lo hace sobre un solo punto. Lo hace sobre una superficie más grande. Las pequeñas vibraciones de luz se compensan entre sí. Lo que tiembla a un lado se equilibra con lo que se estabiliza al otro, y el resultado es luz firme, sin centelleo, sin danza. Es como si estuvieras mirando una linterna a través de una cortina de agua en movimiento. Si la linterna es muy pequeña, como una chispa, verás cómo salta y vibra. Pero si la linterna es grande, su imagen parecerá mucho más estable, aunque el agua siga en movimiento. Esa es la diferencia visual entre una estrella y un planeta. Y si alguna vez has dudado si ese punto brillante en el cielo es uno u otro, este truco puede ayudarte. Mira cómo brilla, parpadea, cambia de color, parece inestable. Probablemente es una estrella. Permanece firme, serena, constante. Estás viendo un planeta. De hecho, así lo supieron también los antiguos. Mucho antes de que existieran telescopios, culturas de todo el mundo ya habían notado que había estrellas errantes que no titilaban y que se movían por el cielo con lentitud, noche tras noche. Por eso las llamaron planetas, del griego planetes, que significa errante o vagabundo. Eran diferentes, se comportaban distinto. No se quedaban fijas en el cielo y no parpadeaban. Venus, por ejemplo, siempre fue especial, conocido como la estrella de la mañana o la estrella vespertina, dependiendo de su posición. Brilla con tal fuerza que a veces puede proyectar una sombra. Y su luz no titila. Es un brillo denso, como el de una perla. Una presencia en el cielo que no baila, no duda, no se esconde. Júpiter y Saturno, más tenues a simple vista, también muestran esa calma. Incluso Marte, que a veces brilla con un tono rojizo muy intenso, puede mantenerse firme, sin titilar, especialmente cuando está alto en el cielo. Pero claro, hay excepciones. Cuando un planeta está muy bajo en el horizonte, su luz tiene que atravesar una porción mucho más gruesa de atmósfera, con más capas de turbulencia. Y en esas condiciones, incluso un planeta puede comenzar a parpadear ligeramente. Pero es un parpadeo distinto, más lento, menos errático. Y si aprendes a observar con atención, sabrás distinguirlo. Esto que parece un simple detalle óptico, en realidad ha tenido un impacto enorme en nuestra comprensión del universo. Gracias a la diferencia entre la luz que titila y la que no, los astrónomos antiguos pudieron trazar los movimientos de los planetas, entender que estaban más cerca, e incluso comenzar a dibujar mapas del cielo que distinguían claramente entre el fondo estelar y los cuerpos móviles del sistema solar. Y hoy, con telescopios más avanzados, seguimos usando esta diferencia. Cuando un astrónomo quiere saber si lo que está viendo es una estrella, un planeta, un satélite o una galaxia, una de las primeras pistas está en cómo se comporta la luz. El centelleo no es un adorno, es una herramienta, una forma de leer el cielo. Y también, si lo piensas bien, una forma de conectar. Porque hay algo muy humano en saber distinguir entre lo que está muy lejos y lo que está menos lejos, entre lo que titila por el caos de la atmósfera y lo que resiste esa distorsión con firmeza. Mirar al cielo con esa conciencia te transforma.
Ya no ves puntos de luz, ves historias. La historia de un planeta que gira lentamente, de una estrella que arde a billones de kilómetros, de una atmósfera que respiras y que sin darte cuenta añade poesía a la física. Mucho antes de que existiera la ciencia tal como la conocemos, antes de telescopios, ecuaciones, satélites o unidades de medida, ya estábamos mirando al cielo. Ya nos fascinaban esas luces temblorosas que aparecían cada noche y desaparecían al amanecer. Y como aún no teníamos explicaciones físicas, hicimos lo que los seres humanos saben hacer desde siempre: contar historias. Historias que dieran sentido, que trajeran consuelo, que explicaran lo inexplicable. Y el centelleo, ese titilar suave, ese parpadeo casi mágico, fue una de las primeras cosas que inspiraron esas historias. Los pueblos de la antigüedad miraban hacia arriba y veían algo vivo. Las estrellas no eran simples puntos de luz, eran espíritus, ojos, fuegos, mensajes. En la antigua Grecia, las estrellas eran dioses o héroes elevados al firmamento por voluntad divina. El titilar de una estrella podía ser la señal de que esa deidad estaba mirando, comunicándose, manifestando su poder. Orión, por ejemplo, fue un gran cazador según la mitología. Tras su muerte, fue colocado en el cielo por Zeus, y su brillo, su presencia dominante en los cielos invernales, era considerada una forma de inmortalidad. Cuando Orión titilaba con fuerza, algunos decían que estaba cazando nuevamente, que su alma seguía activa en la noche. En la tradición japonesa hay una historia profundamente emotiva entre dos estrellas, Vega y Altair. Según la leyenda, son amantes separados por el río celestial, la Vía Láctea, y solo pueden encontrarse una vez al año, el séptimo día del séptimo mes. Si esa noche el cielo está despejado y las estrellas brillan con fuerza, significa que se han encontrado. Y si titilan mucho, es que están llorando de alegría. Si el cielo se nubla, sus lágrimas han llenado el cielo de tristeza. En el sur de África, algunos pueblos creían que las estrellas eran los ojos de los antepasados, y cuando parpadeaban, era señal de que estaban atentos, observando a sus descendientes. Un titilar fuerte era señal de orgullo, uno débil, de tristeza o advertencia. En Australia, los pueblos aborígenes han mantenido tradiciones celestes ininterrumpidas por decenas de miles de años. Para ellos, el cielo nocturno es un mapa espiritual, y las estrellas que parpadean intensamente son señales de los tiempos del sueño, ese periodo mitológico donde los ancestros crearon el mundo. Algunas estrellas que cambian de color al titilar eran consideradas como fuegos de campamento de los espíritus, y observarlas era una forma de conexión directa con el pasado más sagrado. Los mayas y los incas también eran observadores celestes extraordinarios. Construyeron templos alineados con ciertos eventos astronómicos, y sus sacerdotes registraban cómo algunas estrellas titilaban más intensamente que otras. No lo interpretaban solo como poesía, era información, señales, códigos. Sabían que ciertas estrellas centelleaban más en determinadas épocas del año y lo asociaban con lluvias, cosechas, nacimientos o conflictos. En el mundo árabe, durante la Edad de Oro del Islam, los astrónomos catalogaban las estrellas con una precisión extraordinaria. No solo anotaban sus posiciones, sino también su brillo y color. Y sí, también si parpadeaban. No lo llamaban magia, sino efecto terrestre. Pero aún así, sabían que ese pequeño detalle podía decir mucho sobre lo que estaba pasando en la atmósfera y también, simbólicamente, en el alma. En Europa medieval, la tradición cristiana también veía en el centelleo algo especial. Algunos decían que eran ángeles batiendo sus alas, otros que eran las almas de los niños que habían partido demasiado pronto,
y muchos creían que, si una estrella titilaba con fuerza en un momento difícil, era señal de que alguien en el cielo pensaba en ti. E incluso en la cultura popular moderna, esa idea ha sobrevivido. ¿Quién no ha escuchado la canción Estrellita, ¿dónde estás? Ese pequeño poema infantil, repetido en tantos idiomas, parte de una observación real. Las estrellas titilan, pero en el fondo lo que transmite es ternura, misterio, conexión. El centelleo se ha convertido, a lo largo de la historia, en una forma de diálogo, un puente entre el cielo y la tierra, una forma en que lo lejano se vuelve íntimo y lo desconocido, familiar. Porque, aunque ahora sepamos que el titilar tiene una explicación científica, atmósfera, refracción, turbulencia, eso no borra lo que sentimos, no elimina el susurro, ni la emoción. Al contrario, saber cómo funciona lo hace aún más especial, porque nos damos cuenta de que no es una propiedad de la estrella, es una propiedad de nuestra perspectiva, es una muestra de cómo vemos, de desde dónde miramos, y esa idea, por simple que parezca, encierra una lección profunda. El universo puede ser el mismo para todos, pero lo que vemos depende del lugar en el que estamos. Así que el titilar no es solo física, es un símbolo de nuestra historia, de nuestras creencias, de nuestra humanidad. Y cada vez que mires una estrella parpadeando en el cielo, estarás compartiendo un gesto con millones de personas que vivieron antes que tú, con culturas enteras que miraron hacia arriba, se hicieron preguntas y encontraron consuelo en esa pequeña vibración de luz, una vibración que sigue ahí, noche tras noche, esperando que alguien vuelva a mirar y vuelva a soñar. Durante miles de años, mirar las estrellas fue un acto mágico y cotidiano a la vez. Las veíamos temblar, brillar, cambiar de color, y las escuchábamos hablar en un idioma que solo el corazón podía entender. Pero había una inquietud creciente. ¿Qué pasaba realmente en ese parpadeo que fascinaba y desconcertaba? Cuando el eclipse de la explicación empezó a disiparse, llegó la curiosidad científica, y con ella la determinación de comprender aquello que parecía inasible. En la antigua Grecia, algunos pensadores comenzaron a hacerse preguntas que desafiaban los mitos. Anaxágoras, por ejemplo, fue uno de los primeros en atreverse a decir que las estrellas no eran fuegos divinos, sino rocas incandescentes en suspensión. Esa idea le costó el exilio, pero la semilla ya estaba sembrada. Luego vinieron otros como Empédocles y Demócrito, que se atrevieron a imaginar que la luz debía atravesar un medio para llegar hasta nosotros, aunque no supieran con precisión cuál era ese medio. Aún así, ya se intuía que había algo entre el cielo y la tierra que distorsionaba la imagen. Con el paso de los siglos, la observación se volvió más meticulosa. En el siglo II, desde la Biblioteca de Alejandría, Ptolomeo no solo catalogó estrellas, sino que dejó constancia de un detalle clave. Las que estaban cerca del horizonte titilaban más. No sabía por qué, pero lo anotó. Y esa observación quedó flotando en el tiempo, esperando a ser explicada. Mientras tanto, en el mundo islámico, durante la Edad de Oro, los astrónomos recogieron los saberes griegos, los ampliaron y los convirtieron en ciencia pura. Al-Sufi, en Persia, no solo documentó estrellas y sus posiciones, también anotó cómo brillaban, cómo cambiaban, y entendió que esa vibración tenía que ver con la atmósfera. No lo llamó refracción, pero lo describió como algo terrestre, algo que ocurría aquí, no allá arriba. En Samarcanda, Ulugh Beg construyó un observatorio gigantesco. No miraba el cielo como un lugar de dioses, sino como una hoja de cálculos, y aún así, entre fórmulas, notó el temblor de la luz. El centelleo seguía ahí, escapando a la precisión,
resistiéndose a las reglas. Y entonces llegó el Renacimiento. Galileo apuntó su telescopio hacia los cielos y por primera vez vio a los planetas como discos, a las lunas de Júpiter orbitando, a la superficie de la Luna como un paisaje, y también vio que las estrellas seguían parpadeando, incluso con aumento. No era un problema del instrumento, era el aire, era la Tierra. Kepler, poco después, fue quien dio el siguiente salto. Estudió cómo la luz cambia de dirección al pasar de un medio a otro. Lo vio con cristales, con lentes, con el Sol, y entendió que esa misma desviación, la refracción, era la responsable del centelleo. La atmósfera, con sus capas y sus movimientos, actuaba como un océano invisible que agitaba la luz estelar justo antes de llegar a nuestros ojos. Desde entonces, los científicos comenzaron a diseñar sus observatorios en lugares altos, secos, estables, porque allí el aire es más limpio, la atmósfera más delgada y el parpadeo más tenue. Pero incluso eso tenía límites. Y entonces llegó la tecnología moderna. En el siglo XX, los astrónomos inventaron un sistema brillante, la óptica adaptativa. Disparaban un láser al cielo para crear una estrella artificial. Medían cómo vibraba esa luz y usaban espejos flexibles que se ajustaban en tiempo real. Así, corregían las distorsiones antes de que llegaran al ojo del telescopio. Era como ponerle gafas inteligentes al universo. Y después de eso, dimos un paso más allá. Lanzamos telescopios al espacio. El Hubble, orbitando la Tierra, se liberó por completo de la atmósfera. Allí arriba, las estrellas ya no titilan. Brillan con una nitidez que asombra. Las imágenes que devolvió al mundo cambiaron la forma en que entendemos el cosmos. Nebulosas, galaxias, cúmulos, todo revelado sin el filtro terrestre. Luego llegaron Kepler, Webb y otros observatorios espaciales, cada uno más avanzado, cada uno buscando lo mismo: luz limpia, sin interferencias, sin distorsión. Y sin embargo, aquí abajo, el centelleo sigue teniendo poder, porque aunque la ciencia lo ha explicado, corregido y hasta eliminado en sus observaciones, nosotros, los que miramos con los ojos desnudos, seguimos encontrando algo especial en ese parpadeo. No es solo un defecto óptico, es una señal de que estamos aquí, que respiramos aire, que vivimos bajo una atmósfera viva, que hay un filtro entre nosotros y el infinito, y que ese filtro no solo protege, también embellece. Así que la historia de la ciencia, en este caso, no es la historia de una verdad que sustituye a un mito. Es la historia de un mito que se transforma en comprensión sin dejar de ser bello. El centelleo, ahora lo sabemos, es causado por la refracción de la luz al pasar por una atmósfera cambiante. Pero también es la manera en que nuestro planeta imprime su firma sobre la luz del universo. Y eso, en sí mismo, es poesía. Cada noche, cuando miras al cielo y ves ese titilar suave, no estás solo mirando una estrella, estás mirando una interpretación, una versión terrestre de algo que en su origen es completamente distinto. La atmósfera convierte esa luz, la adapta, la modifica. Y para entender completamente cómo lo hace, tenemos que mirar hacia arriba, no al cosmos, sino al cielo que cubre nuestro planeta. Porque la atmósfera no es una masa uniforme de aire, es una estructura con capas, un diseño complejo, vivo y en constante movimiento. Desde el suelo hasta el espacio exterior, la atmósfera se divide en 5 grandes capas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. Y cada una cumple una función. Cada una modifica la luz a su manera. Cada una influye, en mayor o menor medida, en el parpadeo estelar. Comencemos por la capa más cercana a ti, la troposfera. Es la que respiras,
donde ocurren las nubes, los vientos, la lluvia, donde vuelan los aviones, donde suceden tus días. Es también donde la atmósfera es más densa, más activa, y por eso mismo es la que más distorsiona la luz. Cada pequeña corriente, cada gradiente de temperatura, cada humedad flotante, actúa como una lente diminuta que dobla la luz. Imagina mirar a través de un vaso de agua tibia al que alguien le acaba de añadir hielo. Las corrientes internas, invisibles, comienzan a moverse, y lo que ves al otro lado vibra. Eso mismo ocurre en la troposfera, solo que a una escala mucho más sutil y también mucho más constante. Luego está la estratosfera, más alta, más estable. Aquí, los cambios de temperatura son menores. El aire es más fino, menos turbulento. También aquí está la famosa capa de ozono que filtra los rayos ultravioleta. Aunque la estratosfera también refracta la luz, lo hace con menor intensidad. Sus efectos son más uniformes, menos caóticos, más suaves. La mesosfera, más arriba, es un misterio incluso hoy. Pocas ondas la han atravesado. Aquí ocurren fenómenos raros, como los meteoros que arden al entrar, y aunque su aire es delgado, su influencia en el centelleo todavía está presente, como un susurro apenas perceptible. Luego viene la termosfera. Aquí, la atmósfera ya es más un concepto que una realidad tangible. La densidad es mínima, pero las temperaturas, paradójicamente, suben. Puede alcanzar cientos o miles de grados, aunque no quemarías nada allí. No hay suficiente materia para transmitir calor. Por último, está la exosfera, el borde final, el lugar donde la atmósfera se disuelve en el espacio, donde los átomos de gas están tan dispersos que ya no se comportan como aire. Allí, el centelleo ha desaparecido, porque ya no hay nada que lo cause. Desde esa altura, la luz de las estrellas llega directa, sin bailar, sin temblar. Y sin embargo, desde aquí abajo, al atravesar todas esas capas, desde la exosfera hasta la troposfera, cada fotón sufre pequeñas desviaciones. Una curvatura aquí, un desvío allá. Cambios casi imperceptibles que, sumados, crean el fenómeno que conocemos como centelleo estelar. Pero eso no es todo. Estas capas también modifican el color. A veces una estrella puede parecer azul y luego una señal de que tú y el cosmos no están tan separados como parecen. Cuando te detienes a mirar el cielo y una estrella empieza a titilar, no es solo un juego de luz, es un diálogo íntimo, silencioso. Te invita a pausar la prisa, a dejar atrás las preocupaciones, a respirar profundo y quizá, sin darte cuenta, comienzas a recordar un instante de tu infancia, los ojos abiertos en la oscuridad, esperando ver una estrella fugaz, un momento decisivo, una noche en la que una luz inesperada te ayudó a calmar una ansiedad, o la sensación de inmensidad que te recorrió el pecho cuando comprendiste que todo era más grande y al mismo tiempo también eras parte de ello. Ese parpadeo, sutil y constante, activa algo dentro de ti. No solo ves un punto tembloroso, sientes memoria, curiosidad, asombro. Ese pulso suave en la oscuridad te conecta con algo que va más allá, la continuidad, lo eterno, lo antiguo, porque esa luz que titila tal vez llegó hasta ti desde antes de que existiera una sola palabra registrada, desde antes de que crecieran los bosques actuales. Esa luz ha viajado millones, a veces miles de millones de años, ha visto galaxias nacer, evolucionar y desaparecer, y ahora termina su recorrido en tu mirada, y en esa entrega hay belleza, hay poesía, hay sentido. Quizá por eso, cuando sucede, el corazón se queda quieto por un segundo, porque comprende lo sorprendente que es esa conexión, y entonces te relajas. Tu cuerpo se siente más ligero, tu mente se expande, ya no estás solo.
estás conectado con el cosmos, con los antepasados que miraron igual, con la gran corriente de la vida. Y puede que incluso empieces a pensar en lo insignificante, una forma de ego disminuyendo. Pero también sientes que eso es liberador, porque te haces consciente de que tu vida no es la única, que las historias no terminan contigo, que esa chispa en el cielo te incluye. Así que la próxima vez que mires hacia arriba y veas una estrella temblar, permítete sentir. Deja que tu cuerpo se relaje, tu mente se abra y tu corazón se reconecte. Ese centelleo no es algo a ignorar, es una llamada sutil, una invitación a recordar quién eres, de dónde vienes y hasta dónde puedes llegar. Y aunque el mundo siga moviéndose, tú puedes quedarte ahí, contemplando esa pequeña danza de luz. Porque en ese momento no eres solo persona, eres universo. Y el universo, por un instante, también es tú. Cuando la noche cae, el mundo se adormece. Se disuelven los ruidos, la prisa, la luz artificial. Ese silencio profundo abre una puerta hacia adentro. Y siempre, en esa puerta, está el cielo. Aquella bóveda oscura tapizada de puntos luminosos. Y entre esos puntos hay algunos que no solo brillan, parpadean, titilan. En ese pequeño acto, un eco de luz que sube y baja, se hace fuerte y luego tenue. Hay una historia que comienza mucho antes de que apareciera el primer humano, unificando pasado y presente, cada opacidad llena de matices, cada pulso débil o casi imperceptible. Ese centelleo es como un faro para la reflexión, una metáfora perfecta, la idea de que incluso en la más absoluta quietud puede haber movimiento. Incluso en la máxima distancia puede haber cercanía. Cuando ves una estrella parpadear, no solo ves una llamarada cruzar la distancia, ves 1000 historias comprimidas en una vibración de luz. Y por eso, muchos noctívagos deciden acompañarse del firmamento. Toman una manta y se tumban en el césped. Se sientan junto a una ventana abierta o en un balcón con vistas al cielo. Algo en el centelleo hace que ese acto físico, nadar en el aire nocturno, dejar que el mundo se calme, se transforme en un ritual. Y no se trata solo de lo que vemos, es lo que sentimos. Allí, bajo esa luz que danza, los problemas del día aparecen lejanos, diminutos, y aunque vengan con fuerza, saben que esa noche es territorio de las ideas, del sueño, de lo sutil. Y ese espacio-tiempo se abre, se vuelve más lento, más seguro, más propicio para la calma, porque recordarás que el mundo no es solo aquí, contigo, ahora, que en paralelo, en ese mismo momento hay otros cielos, otras personas, otros silencios estrellados, y hay algo profundamente sanador en esa idea. No estás solo. La humanidad en su totalidad, en todas sus eras, ha tenido esa misma vista, ha sentido el mismo juego de luz. Ahí, en ese centelleo, hay una comunión con lo antiguo, tus ancestros, tus contemporáneos, incluso las generaciones por venir. Quizá por eso tantos meditadores modernos usan una estrella como punto fijo, cuentan cómo la mente abandona las distracciones, se centra, se deja tocar por esa vibración de luz. Es un ritual sin estamentos, sin reglas, solo tú y la noche y el cielo sobre ti, con el centelleo como maestro callado, ese pulso tenue que dice, estás vivo, estás aquí y todo está en calma. Y mientras te expandes en esa atención, notas cómo algo dentro de ti también se relaja. La respiración se hace más lenta, el pecho se abre, la mente deja de correr y empiezas a soñar despierto, o a pensar sin esfuerzo, o a recordar sin nostalgia, o a simplemente estar. Contemplemos un instante más lo que hace esa atmósfera, casi por azar en tu experiencia. Hace que el cielo no solo sea bonito,
lo hace profundamente humano, porque en el titilar de las estrellas reconocemos vulnerabilidad. Reconocemos que no todo es perfecto, que no todo es estático. Vemos la fragilidad de un punto de luz tan lejano y aún así sentimos fuerza, arraigo, propósito. Ese es el mensaje silencioso de la noche, que incluso en la lejanía hay cercanía, que incluso en el caos hay ritmo, que incluso en el silencio hay vida. Y ese mensaje resuena dentro y puede ser un punto de quiebre, un oasis de calma. Eso sí, no esperes descubrir verdades cósmicas en ese momento. No necesitas entender cómo funciona un fotón o una capa atmosférica. Solo necesitas mirar, sentir, respirar, dejarte atravesar por ese parpadeo, porque el centelleo no busca tu atención científica, busca tu presencia emocional, busca que te relajes, te reconectes y te permitas una pausa real. Bajo ese cielo, un pequeño pulso de luz vale más que 1000 palabras, más que 1000 reflexiones, más que 1000 búsquedas. Es un remedio antiguo, una medicina silenciosa, una caricia para el cuerpo y el alma. Y ahora, cuando termines esta escucha, cuando cierres los ojos o te acomodes en tu cama, llévate contigo esa chispa que viste hace un momento. Que ese pequeño temblor de luz sea tu lembranza más suave, tu guardián nocturno, tu señal de que todo está bien, incluso mientras duermes. Dormir con estrellas en los ojos, con su ritmo, con su centelleo, y despertar después, algo más ligero, algo más tú. En la penumbra de la noche, cuando el mundo apaga sus luces y los sonidos se desvanecen, el cielo se convierte en un refugio. Y en ese refugio hay un fenómeno diminuto pero poderoso: el centelleo. Un titilar suave que, sin formar parte de lo tangible, sugiere que aún hay vida, que aún hay ritmo, que todo sigue en marcha. Y ese centelleo no es solo un espectáculo visual, es un instrumento de sanación, una herramienta espiritual, un susurro de calma para nuestro cuerpo. Y lo más sorprendente es que hay ciencia detrás de esa magia. Cuando contemplas el cielo nocturno, tu ritmo cardíaco comienza a disminuir. Tus pulsaciones se acomodan en un compás más lento. El sistema nervioso entra en modo parasimpático, el modo del descanso, la reparación y la regeneración. Dejas de estar a la defensiva, te permites bajar la guardia. Al mirar una estrella titilar, tu cerebro libera endorfinas y oxitocina, droga natural y medicina emocional. Sentís una mezcla de asombro y bienestar, un cóctel químico que reduce el estrés y alivia la tensión acumulada. Además, tus patrones de respiración se sincronizan con esa vibración ligera. Inspiración, titilar, exhalación, calma. Dejas de respirar de forma superficial y rápida. Comienzas a respirar con profundidad, como si hubieras recalibrado tu interior. El estado emocional cambia también. Quizás sientes ternura, tal vez nostalgia, o una quietud que nadie esperaba, porque esa luz parpadeante evoca historias, recuerdos, personas, vida. Y mientras te adentras en esa vibración nocturna, el cerebro reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la producción de melatonina, esa sustancia que regula el sueño. Así que, sin proponértelo, estás preparando tu cuerpo para descansar, para sanar, para soñar. No necesitas entender circuitos neuronales ni reacciones químicas. Basta con mirar, sentir, dejarte llevar. Y aquí está una de las claves. El centelleo no exige atención. No te pide enfoque ni análisis crítico. Es suave, inadvertido, invisible para el pensamiento directo, pero tu cuerpo lo percibe. Ese in-off yield, esa pausa del pensamiento, ese bajón del sistema de defensa, ese no pasa nada si me relajo, esa vibración disuelta en la noche,
Y si permites que te acompañe un rato, suceden cosas. El insomnio se disuelve. La mente se libera de las jaulas de ideas repetidas. El cuerpo se relaja profundamente. Se abren canales emocionales. Se cierran puertas. Tal vez te sorprendas sonriendo sin razón, sintiendo una gratitud velada, recordando un rostro querido o imaginando historias sin urgencia. Todo es posible cuando hay una chispa de luz danzante sobre ti. Incluso estudios recientes han demostrado que la práctica de contemplar el cielo, llamada astroscopía terapéutica en algunos círculos, mejora el ánimo, reduce la ansiedad generalizada y facilita patrones de sueño más profundos y reparadores. Es como si regresar al contacto con el universo activara un mecanismo interno de equilibrio. Y no es solo el centelleo, es la totalidad de la experiencia. La noche, el silencio, el aire fresco, la vista ancestral de las estrellas. Todo se suma. Pero el centelleo lo articula, lo personaliza, lo convierte en una invitación, no en un evento externo. Porque ese pulso lumínico parece decir: hola, estoy aquí. Ven y relájate, confía, descansa. Algunas personas cuentan que practican pequeños rituales nocturnos. Se tumban en un lugar tranquilo, sin pantallas, y permiten que su atención flote hacia una estrella que titila. Dicen que sienten el cuerpo más liviano, el ánimo más suave, el pulso más sereno. Otros lo hacen justo antes de dormir, junto a la ventana, con una manta, abrazados. Y el simple hecho de ver esa luz parpadear les ayuda a desconectar del día, a sumergirse con ternura en el sueño. Y ahí, en ese momento de entrega, los procesos de recuperación comienzan. El cuerpo repara tejidos, el sistema inmunitario se regenera, el sueño es más profundo, las memorias emocionales se asientan con menos carga negativa. Todo eso, a partir de un parpadeo de luz, una vibración diminuta que junto con la atmósfera terrestre crea un acto involuntario de sanación. Y lo más bello es esto: no cuesta nada, está al alcance de todos. Solo necesitas salir, mirar, respirar y dejarte llevar. El centelleo no es una promesa, no es una cura milagrosa, pero su influencia, sutil y profunda, es real. Y si lo observas con atención, verás que desaparece el borde áspero del estrés, que el ritmo interno se relaja, que hay una pausa dentro de ti, justo cuando la luz danza. Y cuando esa chispa te abandone, volverás a tu día más tranquilo, más claro, más tú. El centelleo se apaga, pero el cuerpo sigue brillando. Ese es el don del titilar. Esta noche, mientras las luces de la rutina se apagan, el centelleo vuelve a aparecer en el cielo, ese pulso sutil entre la oscuridad y la luz que sin preguntas nos susurra: estoy aquí, respira. Hemos recorrido un camino, desde la emergencia de un fotón en el interior de una estrella hasta ese instante en que su chispa danza en tu mirada. Sabemos ahora que ese parpadeo es obra del aire, de nuestro planeta, de capas invisibles que filtran el mensaje cósmico y lo transforman en experiencia. Pero también sabemos que, aunque la ciencia lo explique, la magia permanece intacta. Al contemplar una estrella titilar, no vemos defectos, vemos presencia. No vemos distorsión, vemos humanidad. Porque ese centelleo solo ocurre aquí, en este ápice de existencia, bajo nuestra atmósfera viva. Es un eco de nosotros mismos, un reflejo en miniatura del latido de nuestro propio cuerpo. Y si esa luz, esa vibración diminuta, puede servir como puente hacia el interior, ¿por qué no aceptar su invitación? Porque al titilar, las estrellas hacen algo que nuestras pantallas no saben hacer. Crean espacio, abren respiro, despiertan emociones dormidas, nos reconectan con la maravilla ancestral, nos recuerdan que somos parte de una historia más grande. Y entonces,
llega la despedida, ese momento dulce en el que, recostado, dejas ir el día, dejas ir las preocupaciones, con el pulso del centelleo como peso suave, anclando tu mente en la quietud, con la noche sosteniéndote, con la atmósfera aún susurrándote al oído. Dejas que ese latido de luz se lleve el ruido, que lo lleve lejos, que lo transforme en calma, en sueño, en reparación, porque al final, cada parpadeo estelar es un recordatorio de quién eres, una conciencia despierta bajo un cielo inmenso, un cuerpo que respira, un corazón que late, una mente que se aquieta, un ser humano pequeño y vasto a la vez. Y cuando el último titilar desaparezca, cuando los ojos se cierren y la respiración se hunda en el descanso, quedará una sensación sutil, casi imperceptible, la certeza de que sigues conectado, que sigues siendo parte, que sigues bajo un cielo que te tiende la mano. Así cerramos este recorrido, palabra por palabra, respiración tras respiración, centelleo tras centelleo. Puede que al despertar el mundo siga igual de caótico, pero algo en ti habrá cambiado, algo que solo un susurro de luz pudo transformar. Gracias por acompañarme y gracias al universo por ceñirse a lo mínimo para hacernos inmensos. Buenas noches, y que tu sueño refleje ese pulso sutil, ese latido tenue, ese rastro eterno de luz que esta noche te ha acompañado.